Hola a todos, soy Elisa, soy terapeuta en Estados Unidos y hoy quiero contestar una pregunta que me llegó acerca de cómo puedo como terapeuta oír tantas cosas fuertes o tantas cosas malas y evitar que me afecten tanto a mí. Entonces, bueno, yo aprendí en un entrenamiento de los Doctores Sin Fronteras en México acerca de lo siguiente. Vamos a imaginar que las personas son libros, ¿ok? Muchas veces no arrancamos páginas de los libros, ¿verdad? Los tratamos con cierto respeto y cierto delicadez, ¿ok? Entonces, bueno, primero les voy a platicar acerca de lo que no se debería de hacer y lo que muchas veces estamos tentados a hacer. Lo siguiente, ¿ok? Bueno, si estás hablando con alguien y tú escuchas parte de su historia que sientes que te puedes identificar. Por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años. Entonces, digamos que uno de mis clientes me está platicando acerca de algo terrible que le pasó a su hijo de 5 años. Y yo tengo la tentación de decir, ay, mi hija tiene 5 también, yo la puedo imaginar en esa situación. ¿Qué tal si le pasaría lo mismo? ¿Qué tal si a ella ya le pasó eso? Y empiezo a personalizar la historia que solo estoy escuchando. En ese caso, yo arranqué la hoja de esa persona y lo traté de poner en mi propio libro, ¿ok? Eso es algo que no se debería de hacer. Lo que yo digo cuando escucho algo así, reconozco las similitudes con la historia que estoy escuchando con mi propia vida. Yo digo, ok, también yo entiendo cómo es la vida de tener un hijo con 5 años, ¿ok? Pero me acuerdo que ahí está esta historia en el libro de esa persona, no es mi historia. Entonces sería una falta de respeto si yo arrancara la historia de esa persona y lo adoptaría para mí. ¿Sí tiene sentido? Entonces, para mí, imaginar que las personas son libros y yo digo, eso es su historia, lo voy a dejar ahí, eso me ayuda mucho. Otra cosa que hago es algo que aprendí de un entrenamiento que se llama Capacitar. Aquí está el libro de Capacitar. Es de una señora que se llama Patricia Kim. Ahorita en el enlace pongo otro video que hice acerca de las herramientas que uso de ese tipo de entrenamiento. Entonces, bueno, la herramienta es lo siguiente. Si tú estás platicando con alguien y estás sentado así, ¿ok? Se ve normal, ¿verdad? O igual si lo pones más abajo, como que así, ¿verdad? Ahí en tus piernas. Se ve algo normal, pero yo a veces me siento así con esa postura porque imagino que mis manos forman como una canoa, ¿ok? Imagino que estoy en un lago, que estoy pasando por el agua y que esas historias vienen hacia mí, las palabras vienen hacia mí y cuando llegan al punto de la canoa, se va hacia atrás. No absorbo las historias ni las palabras que la gente me está contando. Entonces, si no te gusta sentarte así, puedes nomás imaginar que tienes una canoa enfrente y que las palabras fluyen hacia atrás, ¿ok? Oyes, puedes empatizar con las personas, pero es importante no absorber las historias de ellos, ¿ok? Es como el libro, tal cual. Entonces vas a dejar que fluyan hacia atrás sin tocarte. Cuando estás en una canoa o un kayak, la meta, bueno, en mi caso, es no mojarme, ¿ok? No quiero tocar el agua del lago ni nada así. Entonces, eso es lo que hacemos con las historias también. La meta es que no te afecte en tu diario vivir, ¿ok? Claro, puedes orar por la persona, puedes pensar en ellos, puedes ofrecerles un poco de palabras de ánimo y todo, pero lo importante es que esas historias no te están afectando a largo plazo. Yo medio inventé lo siguiente. Cuando a mí me pasan cosas, yo imagino que soy como un pato nadando en un lago. Ahora sí, pues me estoy mojando, pero igual. Imagino que soy como un pato en la lluvia o nadando. ¿Saben que las plumas de los patos son impermeables? Entonces, si alguna vez has visto un pato mojado, pueden sacudirse y se va volando el agua. Entonces, si digamos que alguien me insulta, sí me ha pasado. Entonces, yo imagino esas palabras como pegando las plumas
del cuerpo de un pato y luego se van cayendo como gotas de agua, ¿ok? Imagino eso para dejar los insultos o para dejar las historias feas o las cosas difíciles que he oído. Hago eso para hacer que no se quedan como parte de mí. O sea, como si tuviera un impermeable puesto y esas historias se caen. También imagino como si fuera un paraguas arriba de mí. Las historias vienen y los dejo salir, o sea, los dejo seguirse cayendo. Entonces, esas cosas que les estoy diciendo suenan fáciles, pero para poderlas adaptar en tu diario vivir y para poder pensar en estas cosas para que las historias feas no te afecten en lo diario, es algo difícil que se tiene que desarrollar. Entonces, si tú estás en una posición de que eres terapeuta o si eres pastor o alguien con quien la gente suele acudirse, no te sientes mal si te están afectando las historias. Eso significa que tú eres una persona con mucha empatía y no deberías de sentirte mal por eso. Al contrario, es un don. Entonces, a la vez, estas habilidades son muy buenas para desarrollar y pues para darte la gracia de poder desarrollar algo que aún no puedes, que no puedes aplicar en todas las circunstancias. Entonces, bueno, ahí están algunos tips para ayudarte para que no te afecten tanto las historias o las cosas fuertes que oyes. Estos pueden funcionar también si estás viendo las noticias, si te suelen afectar mucho las noticias internacionales o nacionales, también puedes sentarte así para no absorber las historias, ¿ok? Y luego respetar. Esta es la historia de él, yo tengo mi propia historia, no voy a arrancar sus hojas porque es una falta de respeto, ¿ok? Bueno. Listo, ya les platiqué acerca de mis herramientas. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario o ponte en contacto por medio del correo mera.terapia@gmail.com y seguimos platicando.